Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer que dos vecinos compartan piso de la manera así más fácil que yo he hecho. Aquí estoy en la casa de Corbilo y Bambina, que viven juntos y les he hecho una casa compartida. Entonces os voy a enseñar paso por paso todo lo que he hecho para que vivan juntos. Voy a hacer que compartan piso otros dos ciervos, ¿vale? Entonces, eso, voy a ir por orden lo que hice porque vi que hay gente que no tenía claro los pasos que hay que seguir y eso, así que voy a hacerlo con una nueva pareja para enseñaros cómo lo he hecho yo. Y bueno, la casa esta de Corbilo y Bambina os la enseñaré en otro vídeo cómo la hice, que también lo estoy preparando para enseñar cómo la decoramos y todo por dentro y eso, que es muy mona. Primero de todo tenéis que haber hecho la casa del vecino, de uno de los dos vecinos que queréis que compartan. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, la casa de Venada. ¿Dónde está? Venada está aquí, entonces yo voy a escoger la casa de Venada para que comparta piso con otro ciervo, porque la suya ya la tengo hecha. Una vez tenemos hecha la casa de uno de los dos vecinos que queremos que compartan piso, en mi caso Venada, que todavía vive sola, hay varias maneras de buscar un segundo compañero para ella. ¿Veis? Yo le hice aquí una casita pequeña, pues como para una persona, así toda de otoño, que es lo que ella me pidió. Pero claro, ahora que va a compartir con un nuevo ciervo, pues la cambiaré y la haré un poco más grande para los dos. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es volver a mi isla y una vez estoy en mi isla voy a invitar a un vecino al archipiélago. Sabéis que si compras una de estas cajas de bombones de recuerdo, puedo regalársela a un vecino que ya viva en mi isla y invitarle a crearle una casa de vacaciones. Entonces, como yo tengo una isla de ciervos, voy a invitar a Agreste para que esté viviendo con Venada, porque quiero que vivan juntos. Entonces voy a ir a buscar a Agreste por la isla, a ver dónde está. ¡Míralo! Hola. ¿Cuánto tiempo? Entonces, pues se emociona y dice, oh, me has traído esta caja de bombones donde trabajas, genial. Yo también quiero una casa de vacaciones, házmela, vente conmigo. Y nos lleva directamente al archipiélago paraíso, o sea, no tenemos ya que hacer nada más. Yo le regalo la caja y ya nos vamos de viaje juntos, como veis en estas imágenes, o sea, directamente se viene conmigo en avión y aparecemos ya en la isla. No tienes ya que ir a Rodri, ni a Rafa, ni nada. Aquí pues vemos toda la transición y de repente ya me lleva a archipiélago, donde puedo construirle la casa. Vale, cuando ya estamos aquí, pues Agreste llega y se queda todo feliz bailando por la playa. Esto que acabo de hacer os lo podéis saltar, este paso, si queréis. Imagina que Venada comparta piso, pues con Lothar, creo que se llama, o con ella. O sea, si hay algún vecino en la playa que os gusta para que comparta piso con Venada, ya no hace falta que vayáis a vuestra isla a invitar a uno. Yo esto lo he hecho porque quería que fuera Agreste en concreto, pero si queréis que comparta piso con Osunio, creo que se llama, pues no hace falta que hagáis esto de volver a vuestra isla ni nada. Esto yo lo he hecho porque quería que fuera un ciervo. Y no hay ninguno en mi playa. Si estuviera uno en la playa, pues lo hubiera hecho también. Ahora lo que tengo que hacer es ir a visitar a Venada. Antes le hemos hecho la casa, ahora voy a visitarla. Una vez Agreste ya está en la playa o el vecino que queráis que comparta piso con ella. Hola, Venada. Estoy aquí de vuelta. Y le hablo. Hola. ¿Qué necesitas? Hablemos de tu casa. Hablemos de compas. Y le hablo para decirle, compa de casa, toda la movida, wow, está súper sorprendida, chata. Yo me encargo. Y le digo que yo me encargo de buscarle un compañero de piso. Bueno, de casa, en este caso. ¡Yujú! Me cambia ropa de trabajar y ya está, nos ponemos manos a la obra. Entonces, pues ya, ahora tengo que buscarle un compañero. Gracias, manos a la obra con la búsqueda de compa. Nuestra clienta busca compa, Lillona. Así que tú sabrás encontrar la persona ideal. Muy bien, entonces yo me voy por aquí por la playa. Busca compa de casa para Venada. Me voy tiriri y me sale aquí Venada en la cabeza como para que me acuerde de que lo que estoy haciendo es buscarle compa. Podría decirle a cualquier persona, como os he dicho antes, pero como yo he traído a Agreste, pues voy a hablarle a Agreste directamente. Hola, Agreste, ¿qué tal? Dicen que quieres que comparta una casa con Venada. Me gustaría conocerla antes, ya sabes, para ver si tenemos gustos y tendencias compatibles y eso. Le digo, pues claro, encantada de que la conozcas. Muy bien, ahora mismo, let's go. Muy bien, ahora que aparecen juntos charlando como coleguis y se llevan genial, obviamente, porque son dos ciervitos, se llevan muy bien, todo muy bonito. Os vais a llevar genial, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que os podemos meter a compartir la casa? Pues encantada yo. No contaba con que fuésemos a entendernos tan bien, creo que lo nuestro tiene futuro. Y tanto. Conmigo es muy fácil convivir, ¿veis qué monos? Ya está, ahora van a vivir juntos. ¿Qué cookies? No sé por qué he elegido a estos dos, pero me hacía gracia, así que nada.
Vale, puedo aprovechar la oportunidad y añadirle otra planta al chalet. Yo voy a dejarlo de una planta. La casa está bien así, pero puedes hacerlo más grande si quieres, que yo con Bambina lo amplié, por ejemplo. Ya lo veréis cuando os enseñe cómo le hice la casa, pero bueno, yo la de Venada y Agreste la voy a dejar así, le añadiré una cama o algo así y ya está. La casa está bien así, ya está. Pero sí que puedes cambiar la decoración, ¿eh? Ahora solo me preguntaba por las plantas, si quiero 2 plantas o no. Te doy la bienvenida a tu nueva mansión vacacional. Sí, es como que les pega a los dos aquí. Proyecto de casa compartida. Entonces yo puedo entrar aquí y pues eso. Voy a cambiarle un poco, pues la casa. A ver, yo creo que la voy a dejar parecida. Tienen ya una cocina y eso, lo que como no hay cama. Vale, voy a hacer la casa un poco más amplia, por ejemplo. A mover un par de cosas. Esto lo voy a mover más para la esquina. Nada, sencillo, pero... podéis hacer aquí lo que sea, lo que os digo, no sé, a cada uno pues que lo cambie como quiera. Yo pues voy a cambiar poca cosa. Vale, les pongo aquí la cama leño. Voy a poner la foto de ambos. Aquí en los objetos de encargo se me han añadido los que pediría a Agreste si le hiciera una casa a él solo. Pues lo que me pediría, que no sé lo que pide, pero me imagino que algo pues de oficina, no sé, porque me ha añadido aquí un ordenador, cosas un poco... una ducha. Todo esto de nada no lo tenía, me lo ha añadido él, pero no lo voy a usar porque yo quiero dejar el estilo que tienen ya. Así que... vale, y ya está. Pues como veis tampoco he cambiado gran cosa, pero bueno, ahora viven los dos juntos aquí, que no queda mal y es como mono, ¿sabéis? Más o menos he dejado como lo que había hecho y ya está. Pero ya se han mudado, entonces puedo hacer una nueva foto también para la casa, pero bueno, ahora cuando les hablo, les digo que ya está y sale otra vez como la presentación, como si hubiera hecho una casa nueva. La casa está lista. Un pedacito de otoño. Te pregunta si quieres cambiarle el nombre a la creación, pues tampoco se lo voy a cambiar porque sigue siendo un pedacito de otoño, sigue pegando. ¿Ves? Aquí te lo presenta otra vez un pedacito de otoño. Juntos y son muy monos. ¡Qué monos!, ¿no? Haciendo eso. Les pega estar juntos. Bueno, no le cambia de ropa a Agreste, pero no pasa nada. Así están, viviendo juntos en esta casita. Y pues ya estaría, ahora viven juntos, te sale la casa para visitarla como si estuvieran juntos, o sea, ahora os enseño cómo queda en el perfil tuyo de las casas. Y bueno, te pagan como si hubieras hecho una casa suelta, solo que he añadido un personaje. Yo en este caso, pues eso, no he redecorado mucho, pero si quieres pues rehacerlo todo entero. Entonces, tú vas aquí ahora a tu pad y como ves las casas que te aparecen pone Venada y Agreste. Uy, claro, no le he cambiado la foto. Sale Venada sola. Podía haber puesto la que he. Pero bueno, te salen los dos juntos. Como veis, Bambina y Corbilo, pues te salen ellos dos. Y tengo también compartida la Lina Tacha, que esto lo hice de otra manera distinta. Esta sería la forma más rápida pues de hacer que 2 vecinos compartan piso si uno lo tienes en tu isla, el que quieres que comparta piso, o si 2 lo tienes en la playa, aquí, que yo es lo que veo más eficiente. Si no, hay otra manera de hacer. También está la forma de invitar al vecino que quieres que comparta piso con uno que le has hecho la casa, invitándolo con Amiibo Card, porque si yo no lo tengo ni en mi isla ni en la playa de aquí, pues no lo puedo encontrar. Entonces, pues yo, por ejemplo, voy a probar la Amiibo Card de Feli. Diga, aquí Feli, ajá, sí, entiendo. Vale, muy bien, quiere construir una casa de vacaciones y la invito a que venga. Entonces tenemos a Feli ya aquí sentada. Y me pide directamente la casa. Cuando le invitas con Amiibo, no puedo decirle vete a vivir con otro. Directamente tengo que hacerle su casa. En este caso, pues voy a hacerle la casa. Yo quiero que Feli comparta piso con Narciso. Pero, como la estoy invitando con Amiibo Card, no la puedo poner directamente con Narciso como hemos hecho antes, que era la manera más fácil. Tengo que hacerle primero una casa a ella. Esta manera es un poco más complicada de hacer que compartan piso los dos vecinos, pero claro, si solo los tienes en Amiibo, por ejemplo, y no están ni en tu isla, ni en la playa del archipiélago, ni nada, pues es la única forma de hacerlo. Vale, yo lo que voy a hacer es no hacer nada en su casa, voy a decirle que ya está, porque aquí no quiero que viva, yo quiero que viva con Narciso. Esto es como para que tenga su lugar en el archipiélago, pero luego voy a ir a mudarla. Feli, maestra de ceremonias. Pero sí que tengo curiosidad a ver qué es lo que me pide. O sea, ¿no? Maestra de ceremonias. Como muy de oficina que quiere encargarse de hacer ceremonias. Pues no, Feli, vas a ayudar en la sastrería a Narciso. Vale, hay que ir dentro a desembalar las cosas. Es una casa encantadora. Bueno, pobrecilla, no he hecho nada, pero da igual. Y entonces lo que voy a hacer es ir a visitar a Narciso, que es la casa originalmente que quiero que compartan.
Esta opción es un poco más rollo porque tienes que haber creado primero las dos casas por separado para luego juntarles en la que eliges de las dos. Pero tampoco se tarda tanto, en verdad. Entonces la sastrería esta que le hice a Narciso y le voy a hablar. Hola. Y entonces, ¿qué ocurre? Hablemos de tu casa, lo mismo de antes. Ahora que ya estamos en el mismo paso. Hablemos de compas. Compartir con alguien, sí. Adelante, me gustaría... Antes nos conoceríamos en persona, yo me encargo. Perfecto, va a pasar lo mismo que hemos hecho antes. En vez de ir a buscar a vecino por aquí por la playa a Narciso, como ya es una casa que hemos hecho, que es la de Feli, tengo que volver aquí a la mesa y sentarme. Entonces Mico me dice... Ah, sí, dime. Entonces le digo, llamemos a una casa. Ah, vamos a llamar a alguien que ya tiene una vivienda vacacional. ¿A quién tienes en mente? A Feli. Y ya está. Oh, pues llamamos a Feli, qué gran idea. Y es así como funciona, en vez de buscarle por ahí. Vale, mira, genial. Ahora aquí están ya juntos, conociéndose. ¿Vale? Es un placer saludarte, Narciso. Te voy a ayudar en tu sastrería. Te prometes, vais a llevar muy bien. Vale, entonces me preguntan otra vez lo de la planta, lo mismo de antes, si le quieres añadir una segunda planta, tal. Yo ahora para este vídeo pues voy a dejar la casa como está, la sastrería, pero bueno, quizás a ellos sí que les añadiría una segunda planta y ponerle una cama o una habitación o algo, porque abajo solo está la sastrería, pero lo voy a dejar así y ya luego iré a cambiarla para enseñároslo. Entonces, en este caso, nuestra casa de vacaciones particular, la casa del que se va, o sea de Feli, se elimina. La borras por completo. Por eso yo no he hecho nada en la de Feli, porque cuando se muda con Narciso, se le borra la casa que hubieras hecho. Por eso os he dicho que simplemente pongáis los objetos que pide y ya la mudas con Narciso. O con quien sea, pero que se borraría una de las dos casas. En el caso este de coger a dos vecinos que ya tuvieras la casa hecha de ellos. Le hice de los primeros que hice, así que no tenía dos plantas todavía, por eso le hice solo una sastrería. Pues nada, aquí... que vendía camisas básicamente, bueno, y trajes con lo elegante que es él y ahí atiende, así que Feli le va a ayudar. ¿Se mantiene por ahora el nombre? Así está bien. Y te hacen la misma presentación de siempre. Qué monos. Ay, más monos atendiendo la sastrería, me encantan. Encima a ella le gustaba ser maestra de ceremonias y eso. Ahora le voy a decir que sí que quiero hacer fotos porque quiero cambiar la foto principal, que de nada lo hemos hecho mal y no la he puesto, la que quería poner. Haré foto. Solo lo único que quiero es cambiar esto y sacarla de Narciso y ponerla de los dos. Entonces ya le digo que me marcho. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Eso es lo que os quería enseñar. Recapitulando un poco, hay dos maneras de hacerlo. La de hacerle una casa a un vecino y luego buscar al compa por la playa o en tu isla e invitarlo a la playa. O la segunda manera es hacerle la casa a los dos vecinos y luego unirles y una de las casas se va a eliminar. Básicamente es eso, espero que haya quedado todo claro. Si no, dejadme en comentarios cualquier duda. O podéis dejarme también qué parejas de compas habéis montado vosotros, que me haría ilusión también leerlo. Y pues os voy a dejar por aquí algún otro vídeo de mi canal por si queréis seguir viendo. Y también el botón de suscribiros por si todavía no estáis suscritos, que lo hagáis para siguientes vídeos de Animal Crossing, que es lo que suelo subir siempre. Y nos vemos en el próximo. Adiós.